Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. La verdad estoy muy agradecido al Señor que me haya traído nuevamente acá. Me siento feliz verlos nuevamente. Los extrañé mucho, pero en verdad estoy muy agradecido verlos nuevamente. Bueno, el título, la palabra clave del mensaje de hoy es el versículo 23. Voy a leer. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Voy a orar. Padre, muchas gracias por tu misericordia sobre este pecador, traerme a este lugar, Señor, nuevamente. La sangre preciosa que se derramó en Getsemaní pueda cubrir mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, y solamente tú puedas hablar a través de mí conforme a tu gracia, Señor, por favor. Revela la gracia de Emmanuel a tus hijos que están delante tuyo. Háblales a su corazón personalmente, puedan conmoverse del Dios de Emmanuel, que está con nosotros a pesar de los defectos y debilidades que llevamos en nuestra vida, Señor. En tus manos encomiendo esta hora, orando en el nombre que es tu amado Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermanos. El título del mensaje de hoy, hermanos, es Dios con nosotros. El título es Dios con nosotros. En el pasaje anterior, hermanos, aprendimos a qué clase de persona Dios ama y usa en su historia de salvación. Hombres con muchos defectos y debilidades, pero que ruegan la misericordia de Dios. El pasaje de hoy nos habla del nacimiento del niño Jesús, que vino para salvarnos de nuestros pecados a través de la gracia de Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, muchos piensan que como Dios está con nosotros, todo tiene que irnos bien, todo tiene que marcharnos bien, sin problemas en los estudios, trabajo, familia, vida pastoral, en la salud, etc. Y cuando enfrentamos dificultades, nos cuestionamos diciendo, ¿por qué pasa esto si estoy sirviendo a Dios? Hermanos, en estas situaciones a veces incomprensible que nos pasa en nuestra vida cristiana, a través del pasaje vamos a ver cómo el Dios de Emmanuel está con nosotros. ¿Cuál es su propósito en medio de esa situación? Ora a Dios que a la luz del pasaje de hoy podamos darnos cuenta de la gracia de Emmanuel, Dios con nosotros. De esta manera seamos transformados en hombres útiles en su obra de salvación. Amén. Primero, José, un hombre justo ante Dios. Los versículos 18 al 19. Aquí, hermanos, nos llama la atención la frase que dice, estando desposada. Según la cultura judía, los padres intervenían en el matrimonio. Una vez acordada, la joven pareja ya estaban comprometidos. Sin embargo, aún no vivían juntos. La mujer continuaba viviendo con sus padres, de igual forma el marido, por un periodo de 1 año. Este periodo de espera era para demostrar la fidelidad y pureza de ambas partes. Hermanos, José y María estaban comprometidos para el matrimonio. Conforme a la costumbre de los judíos, ellos estaban esperando 1 año, así para recién casarse. Como todo matrimonio joven, ellos tenían muchos sueños y planes de su dulce hogar. José tal vez habría orado mucho para dedicárselo su matrimonio al Señor. Tal vez José, muy emocionado,
estaba preparando la casa donde viviría con su amada María. Como era carpintero, él habría fabricado las mesas, las sillas para un hermoso comedor, la cuna para el bebé, su ropero, etc. Y más aún, tal vez compró una cocina más grande con su horno, o tal vez un refrigerador mucho más grande. Por otro lado, María esperaba con mucho más ansia la hora de su matrimonio. Tal vez estaba adelgazando un poco para que le quede bien su hermoso vestido. Tal vez ella, muy emocionada, preparaba las tarjetas de invitación para los invitados. María, muy emocionada, añoraba este momento. Sin embargo, hermanos, en este tiempo de espera de su dulce hogar, una situación inesperada cambiaría el rumbo del matrimonio. Versículo 18b dice: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, en este tiempo de espera de 1 año, María quedó embarazada por la obra del Espíritu Santo. Según el libro de Lucas, ella se fue donde su tía Elizabeth y volvió después de 3 meses, ya con su pancita hermosa. Era una situación muy difícil para ambos. Ahora, ¿cómo José se habría sentido ante esta noticia? José tal vez habría sentido un dolor agudo que penetró su corazón. Él nunca, jamás se habría imaginado que María haría esto. Seguramente le habría llorado mucho, noches enteras. No podía comprender por qué pasaba esto. Su gran sueño de un dulce hogar con su amada María quedó por los suelos, totalmente anulado. Miles de pensamientos negativos invadían su corazón momento a momento. En eso, ¿qué hizo José? ¿Será que buscó a María pidiéndole una explicación de lo que hizo? No. Miren el versículo 19. Según la Nueva Versión Internacional dice: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José amaba a María. A pesar de su inmenso dolor, no quería exponer la vergüenza pública, pues ante la ley ella merecía ser condenada a la muerte. Entonces, José resolvió divorciarse de ella en secreto. Como sabemos, hermanos, el ser humano se deja arrastrar por sus emociones que impulsan en su interior. Sin embargo, ¿cómo José podía tomar esa decisión de dejarla secretamente controlando sus emociones? Miren el versículo 19a. José, su marido, como era justo. José pudo tomar estas decisiones porque él era justo. Esto no quiere decir que José era un hombre perfecto, santo, sin pecado. Pues en el libro de Romanos nos declara que no hay justo ni aún uno. Aquí justo se refiere a que José llevaba una relación personal con el Señor. Es decir, era un hombre que oraba delante de Dios habitualmente. A través de labor de oración, trataba de interpretar la situación desde el punto de vista de Dios, despojándose de su sentimiento humano. Es decir, hermanos, él puso a Dios en primer lugar, porque si la tomaba a María, era adulterio. Según la ley, él también
quedaría cometiendo adulterio. Por eso no la podía recibir. Y luego, en segundo lugar, puso a María. Pero José tuvo misericordia de ella y quería protegerla sin infamarla. Y por último, puso a su sentimiento humano. El versículo 20a dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Pensando él en esto, aquí nos damos cuenta de que aunque él quiso dejarla secretamente, no le era fácil. No era fácil librarse de su sentimiento. Le dolía mucho. Hermanos, este José refleja la imagen de un hombre de oración. Dios se fijó en él y lo usó como padre humano del Mesías. Oro a Dios que podamos crecer como José, hombre justo ante Dios, que ora para hacer su voluntad. Amén. Segundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Los versículos 20 al 25. Ahora, mientras José iba pensando en esto, se durmió. Y en sueño se le apareció un ángel y le explicó lo que estaba aconteciendo en el vientre de María. Miren los versículos 20b al 21. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo: lo que en ella es engendrado es por obra del Espíritu Santo. Y el santo ser que nacería se llamaría Jesús, cuyo propósito era salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados? Esto no solo se refiere a librarnos de la condenación eterna, el infierno. Se trata de la transformación de nuestra vida. Un cambio de vida con un propósito y un sentido en la vida. Esto es igual a lo que Dios hizo con su pueblo de Israel. No solo los libró de la esclavitud de Egipto para que vivieran felices en la tierra de promesa, sino los libró para transformarlos como un reino de sacerdote y gente santa y pueblo santo de Dios para todas las naciones. Por eso, salvar a su pueblo de sus pecados significa transformar a hombres pecadores en hombres útiles para su obra. Ahora, ¿cómo Dios Santo nos salva concretamente de nuestros pecados? En los versículos 22 y 23, el autor, Mateo, nos revela esta verdad. Miren el versículo 22 y 23. Miren el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Dios nos salva de nuestros pecados por la gracia de Emmanuel. Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. ¡Wow, hermanos! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo el Creador Dios puede estar con los hombres pecadores? Esto realmente es maravilloso.
Pero la gracia de Manuel ya fue profetizada hace 700 años atrás por Isaías. Ahora se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. Dios, lleno de gloria eterna, se limitó en la vientre de una mujer para venir al mundo y salvarnos de nuestros pecados. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Dios nos salva estando con nosotros. Desde el momento que experimentamos la gracia de perdón, Dios nos acompaña en nuestra trayectoria de fe, conllevando nuestros defectos y debilidades. Durante este proceso, muchas veces salen a la luz nuestros planes y deseos humanos. Sin embargo, pacientemente el Señor conlleva nuestras debilidades. Hermanos, como sabemos, no es fácil convivir con una persona, pues cada uno tiene sus problemas y síntomas de enfermedad de pecado. Muchas veces sus síntomas de pecado chocan y molestan a otros a su alrededor. Por eso muchos matrimonios se divorcian diciendo unos a otros: ya no te puedo soportar más, vete, no te quiero ver. Hermanos, de parte de Dios, ¿de qué manera difícil es estar con nosotros, hombres pecadores? Hermanos, para nosotros, ¿de qué manera difícil es convivir con una persona drogadicta que vive en el Canal Isútul? ¿Cuánto más para Dios? Dios con nosotros significa un labor incesante de amor de parte de Dios hacia nuestras vidas. Hermanos, qué maravilloso es la gracia de Emmanuel, pues Dios Santo quiere estar con nosotros, hombres pecadores, que muchas veces somos orgullosos, egocéntricos, que se dejan llevar por sus deseos humanos, pensamientos humanos, deseos carnales, etc. Dios vino para estar con el hombre pecador, haciendo labor de amor incesante, conllevando nuestros defectos y debilidades para transformarnos en hombres útiles en su obra. La mujer samaritana, una mujer descartada por su sociedad, por su vida pecaminosa, cuyo objetivo de vida era tener un marido ideal. A pesar de esto, el Señor vino a ella bajo el sol quemante y entabló una conversación con ella diciéndole: dame de beber. Jesús le hablaba del agua viva, pero ella decía: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella, totalmente sumergido en los deseos de la carne, no podía entender lo que Jesús le decía. Sin embargo, hermanos, Jesús se humilló e hizo labor de amor incesante con ella, bajo el sol quemante, conllevando sus defectos y debilidades, hasta que ella misma preguntó sobre el tema de adoración. Y Jesús se le presentó como su objeto de adoración diciendo: yo soy el que habla contigo. De esta manera esta mujer fue transformada en la primera misionera de Samaria. Dios con nosotros es el testimonio del libro del autor de este libro, Mateo. Mateo era una persona egoísta, dura de corazón. Él amaba el dinero más que a su propia familia. Pero Dios decidió estar con él, conllevar sus debilidades, y lo transformó en el gran discípulo Mateo.
Hermanos, Mateo, al escribir esta lectura, se habría emocionado mucho y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, este Dios de Emmanuel ha estado con nosotros todo este año 2021. Si estamos sumergidos en nuestras cosas personales, no podemos entender la gracia de Emmanuel. Pero cuando oramos para orar el propósito de su venida a nuestra vida, podemos entender poco a poco qué maravilloso es la gracia de Emmanuel. Con gozo y alegría podemos entregar nuestras vidas al Señor. Miremos los versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora José, despertando del sueño, obedeció tal como el ángel le dijo. José tenía sus propios sueños y era su dulce hogar con su amada María. En este hogar no podía entrar otro plan o otro sueño, pero José y María renunciaron sus sueños para obedecer la voluntad de Dios y conllevaron silenciosamente malentendidos y murmuraciones de la gente. Por medio de su sacrificio, se estableció el ambiente espiritual para la venida del Mesías. En verdad, Dios habría contemplado todo el mundo en busca de las personas a quienes pudiera usar como padres humanos del Mesías. Encontró a José y María y se alegró mucho y lo usó gloriosamente. ¡Qué gran bendición de Dios! Ellos sufrieron, pero no se compara con la gran bendición que Dios tenía preparado para ellos. Oro a Dios que no seamos egocéntricos, sino dioscéntricos, y podamos aprender a renunciar a nuestros sueños humanos por amor a Dios, y seamos usados como José y María en su historia de salvación. Amén. Meditando en la gracia de Emmanuel, que ha conllevado mis debilidades a lo largo de mi vida, me lleno de mucha gracia. Pues a pesar de haber nacido en una familia cristiana, en mi adolescencia caí sumergida bajo los deseos carnales de pornografía y masturbación. En esta situación miserable, sumergida bajo el pecado, el Dios de Emmanuel no solo conllevó mi debilidad, sino pasando los días transformó mi interior. Un día domingo caí enfermo físicamente. Postrado en mi cama, oré en base a Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra transformó mi interior. La gracia de perdón de mis pecados. Fue el día más maravilloso de mi vida. Lleno de gracia de Emmanuel, inicié a compartir la palabra a mis amigos y compañeros de trabajo. Así, pasando el tiempo, nació un anhelo en mi interior de ser pastor de una congregación y poder estudiar teología. Así, transcurriendo el tiempo, uno de los momentos más dolorosos de mi vida fue cuando trabajaba como encargado de almacén. Quedé totalmente sumergido en el trabajo. Trabajaba hasta muy tarde. Así poco a poco dejé de participar de la pesca y posponer los estudios bíblicos con las ovejas. Todo lo que amaba, servir al Señor, quedó en nada. Ya no tenía sentido en la vida ni propósito. Sin embargo, la gracia de Emmanuel no me abandonó. Me dio su palabra de promesa diciéndome, haré de ti una gran nación. Fue un día maravilloso. Comprendí la esperanza de Dios hacia mi vida
que a pesar de estar sumergido en mis cosas, Dios me estaba llamando para usarme en su obra como una gran nación. Pasando los días en una conferencia de Semana Santa, podía responder a su llamado. Heme aquí, para salir a Cochabamba. Esto era solo la gracia de Manuel hacia mi vida. Antes de viajar a Cochabamba, tenía mucha incertidumbre en mi interior acerca de mi factor económico. Sin embargo, la gracia de Manuel me acompañó en la ciudad de Cochabamba a lo largo de estos meses. Él ha sido fiel, proveyéndome aún más trabajo en Cochabamba que lo que tenía en Santa Cruz. En el proceso de salir y compartir la palabra de Dios a los jóvenes cochabambinos, pude ver qué tan rápido se afana mi corazón por las responsabilidades que tengo en el trabajo. Sin embargo, en Cochabamba, estando solo, Dios me acompañó, me ayudó a orar para despojarme de mi corazón afanoso. Así podía salir nuevamente a predicar su palabra, convencido de que Dios levantaría a sus ovejas cochabambinas. Por otro lado, preparando el mensaje en Cochabamba me frustraba mucho, pues nunca me había imaginado preparar el mensaje cada semana. Llegaba el viernes, estaba estresado, leía y no podía entender casi el mensaje. Pero mensaje tras mensaje, Dios me acompañó, pues podía ver que Dios me estaba usando para levantar el altar de Cochabamba. Llevando a la ciudad de Santa Cruz, las empresas instaladoras me llamaron para ayudarles en el proceso de documentación. Esto implicaba ir a la zona y levantar los planos isométricos casa por casa. Así ingresar las carpetas a yacimiento. Por otro lado, tenía que preparar el mensaje. Mi corazón poco a poco empezó a afanarse. No podía cómo concentrarme, pues las empresas me llamaban continuamente. Pero meditando en la palabra, me conmovió, como la gracia de Manuel, que a pesar de mi situación afanoso, Dios me estaba acompañando. Todo este proceso era para levantarme como un mensajero de su palabra. La verdad, estoy profundamente agradecido por la gracia de Manuel, que me acompañó y me sigue acompañando a pesar de mis debilidades y defectos. Amén. Concluyendo, hermanos, el pasaje de hoy aprendimos la gracia de Manuel, que está con nosotros. En medio de las situaciones difíciles y adversas que enfrentamos en la vida, Él nos está ayudando. Él está conllevando nuestras debilidades para transformarnos a hombres útiles en su obra. Oro a Dios que podamos conmovernos de la gracia de Manuel. De esta manera seamos transformados de hombres pecadores en hombres útiles en su obra. Amén. Voy a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo de estar aquí nuevamente en la ciudad de Santa Cruz. Gracias por acompañarme, por estar a mi lado, a pesar de mis defectos y debilidades que tengo como hombre, Señor. Gracias también por la vida de cada uno de ellos que están presentes en este lugar. Guíalos conforme a tu gracia a cada uno de ellos, Señor. En tus manos encomiendo este mensaje, Señor. Orando en el nombre que es tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.